Hola amigo, buenas noches. Soy el doctor Wenceslao Pesoria y vamos a hablar de algunas diferencias entre el dentista exitoso y el dentista clásico. Nosotros somos en el Perú 38.000 y tantos dentistas y somos estas bolitas blancas que están acá. Sin embargo, nosotros no podemos ser iguales a los demás dentistas porque si no los pacientes se podrían atender con cualquier dentista. Lo que nosotros tenemos que hacer es diferenciarnos, ser esta bolita roja por la cual los pacientes nos buscan por algo específico, por un valor agregado, por una característica especial. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es diferenciación. Nosotros en el Centro de Innovación Dental, esta es nuestra página web, nuestra página de Facebook, damos algunos consejos, damos algunas opiniones, algunos tips sobre el dentista clásico y el dentista exitoso. Por ejemplo, un dentista clásico es aquel que no se capacita, se encierra en sus cuatro paredes y sigue haciendo siempre lo mismo. Un dentista exitoso es aquel que se capacita constantemente, busca nuevos procedimientos, nuevas técnicas, nuevos materiales, ¿no? Nuevos equipos que le permiten realizar mejor su trabajo de acuerdo a la exigencia de los pacientes. También nosotros tenemos, entre otras características de dentista clásico y dentista exitoso, al dentista clásico dice que los pacientes no tienen cultura de salud bucal, ¿no? Escucho muchos colegas que dicen, no, el problema es que los pacientes tienen caries, tienen que hacerse tratamientos odontológicos, pero no se hacen, porque no tienen cultura odontológica, ¿no? Yo me pregunto, ¿de quién es la responsabilidad que una persona, un ciudadano, ¿no? tenga cultura odontológica? ¿De la madre, de la maestra o del odontólogo? Definitivamente del odontólogo, porque es aquí el responsable de enseñarle las diferentes técnicas de prevención, informarle sobre la importancia de tener una salud óptima bucal. Entonces, no le echemos la culpa a los pacientes del problema que nosotros creamos. Si seguimos nosotros captando pacientes y solamente le hacemos lo urgente, lo necesario, es decir, solamente procedimientos y no hacemos prevención, no nos quejemos de que los pacientes no tengan esta cultura odontológica, ¿no? Un dentista exitoso educa sobre salud bucal a su paciente. Si educamos a nuestros pacientes sobre salud bucal, pues obviamente los pacientes tendrán cultura odontológica y, por supuesto, se realizarán los tratamientos adecuados para tener una salud bucal. El dentista clásico solo atiende pacientes recomendados. En cambio, un dentista exitoso tiene 5 pacientes nuevos a la semana. Siempre escucho en los diferentes cursos o full day o conferencias que realizo en todo el Perú que los colegas mencionan que ellos solamente trabajan con pacientes recomendados. Las estadísticas refieren que los pacientes recomendados más o menos representan el 60% de todos los pacientes, ¿no? Entonces, nosotros, si trabajamos solamente con pacientes recomendados, estaríamos trabajando máximo con el 60% de lo que podríamos trabajar. Y no, por ejemplo, trabajaríamos con un 40% que estaría representado por los pacientes nuevos, por los pacientes que vienen por los volantes, por los pacientes que vienen por las redes sociales, por los pacientes que vienen por el letrero, por los pacientes que vienen por los convenios, ¿no? Es decir, los pacientes nuevos, que es nuestro indicador de crecimiento del consultorio, son los que van a sustentar el crecimiento de nuestro consultorio. Si tienes muchos pacientes nuevos, significa que tu consultorio está creciendo. Si tienes pocos pacientes nuevos, significa que tu consultorio está al mismo nivel o en todo caso bajando. Eso es una diferencia sustancial entre un dentista exitoso y un dentista clásico. El dentista clásico es todista, hace de todo, ¿no?
es lo que veo que siempre sucede, ¿no? Los odontólogos, nosotros los odontólogos, lo que buscamos hacer es todos los tratamientos, ¿no? Estudiamos todo y hacemos de todo un poco, como se llama, ¿sí? Sin embargo, las tendencias en salud general implica la especialización y la superespecialización. Veamos en la medicina, los, ¿cuánto cobrará, por ejemplo, un médico general? No sé, 30 soles. ¿Cuánto cobrará un médico especialista? 50, 60, 70 soles. ¿Cuánto cobrará un médico súper especialista? Cobrará 150, 200 soles. Es decir, la tendencia en salud general es la especialización. En cambio, nosotros los dentistas lo que queremos hacer es el todismo, hacer de todo un poco, ¿no? Si vamos a hacer 55.000 dentistas, que está pronosticado que seamos para el 2021, ¿qué dentista sobresaldrá? ¿Los dentistas que hacen de todo un poco o los dentistas que hacen especialidad? ¿Sí? El trabajar con especialistas, el hacer especialidad es un punto favorable para considerarse un dentista exitoso. Los pacientes te deben por tratamiento terminado. Es clásico un dentista que, por ejemplo, viene el paciente, le vamos a entregar la prótesis y el paciente te deja 100 soles cuando te debe 300. Y te dice, doctor, la mañana vengo y le cancelo. Y nosotros le entregamos la prótesis, le instalamos la prótesis, cementamos el puente. Esto definitivamente lo veo muy seguido. El problema es que no sabemos cobrar, ¿no? Tenemos vergüenza de cobrar. Y si queremos realizar un trabajo en un consultorio dental exitoso, tenemos que saber cobrar. Puedes cobrarle antes, puedes cobrarle después, pero cuando le hagas una pregunta al paciente, no hay que preguntarle cuántas curaciones te vas a hacer. El paciente dirá, doctor, hágame todo y te dejará 50 soles. La pregunta que tenemos que hacerle es cuánto vas a abonar en esta cita. Ah, doctor, voy a dejar 50, 100, 100, lo que sea. En base a lo que abona, es lo que uno va a realizar el tratamiento. Pero si nosotros le decimos, sí, vamos a ir, ¿cuántas curaciones quieres que te haga? Pues los pacientes te dirán, todas. ¿Te instaláramos tu puente? Sí, doctor, instámelo, no hay problema. Total, el dinero es, después veremos. No es así. Tenemos que ser nosotros muy concretos y muy correctos en definitivamente hacer un sistema de cobranza que sea adecuado para poder tener definitivamente un buen trabajo. Otra diferencia entre dentista clásico y exitoso tenemos que el dentista clásico abre el consultorio y espera que los pacientes lleguen por sí solos, ¿no? Yo abro mi consultorio y espero y no realizo nada, ¿sí? Me mantengo pasivo. En cambio, existe otro tipo de dentistas o consultorios que abren el consultorio y llaman a sus pacientes para confirmar la cita, para hablarle sobre promociones, para informarle, para saludarle, etc. Entonces, si queremos más pacientes, tenemos que ser activos, tenemos que llamar a los pacientes para poder confirmar citas. ¿Cuánto de las citas que tenemos con los pacientes asisten los pacientes? Algunas sí, algunas no, ¿no? Pero yo les sugiero que si ustedes llaman a los pacientes, su personal los llama a los pacientes van a asistir a la cita, porque hay ya una relación ya contractual, ¿sí? Dentista exitoso es el que llama a los pacientes y hace que los pacientes cumplan su cita. Otra diferencia es que el dentista clásico trabaja sin asistenta. Conozco muchos dentistas, muchos colegas que no trabajan con asistenta, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con una asistenta? La ventaja es trabajar más rápido, ¿sí? Y mejor. ¿Por qué? Porque tú, al utilizar una asistenta que te va a estar preparando los cementos, que te va a asistir con el instrumental, asistir con una serie de elementos, te permite a ti, ¿no?
poder trabajar más adecuadamente la parte clínica y la asistenta te va a ayudar a mejorar el proceso, trabajar mucho más rápido y mejor, ¿sí? Y por supuesto, si trabajas más rápido y mejor, vas a poder atender más pacientes. La recepcionista también es un apoyo importante porque es la persona que se va a encargar de establecer tu agenda de citas y de llenarte de pacientes en los horarios que se requieren, ¿sí? Yo a veces veo a los colegas que digo, ¿cómo terminarán todo el día después de trabajar todo el día sin un asistente? Terminarán súper cansados, realizando pocos procedimientos y trabajando con pocos pacientes. ¿Cuál es el volante adecuado? ¿No? Es lo que siempre me preguntan los colegas. Miren, un volante en la cual tú colocas precios o eres específico en ese tema, pues definitivamente no tiene mucho efecto porque a la gente no le gusta que le vendan, ¿no? En cambio, si ese es un volante con consejos, es decir, le estás dando consejos a los pacientes sobre sellantes, sobre prevención, sobre qué es una endodoncia, es decir, algo que le sirva al paciente, lo recibirá y como es un consejo lo guardará para dárselo a su familia. El mejor volante es aquel que no colocas precios, sino colocas consejos, es decir, que te vendes como un excelente profesional. Sabemos cuántas historias tenemos, sabemos cuántos pacientes activos tenemos, ¿no? Un dentista clásico es aquel que no sabe cuántos pacientes tiene las historias y no sabe cuántos pacientes tiene. Ese es un grave error, ¿no? Es decir, realmente, las historias que tenemos, ¿no? Es una mina de oro. ¿Cuántos pacientes podríamos recuperar de estos antiguos que no regresan? Simplemente revisando historias, almacenándolas, colocándolas en un software, colocándolas en Excel, de tal forma que podemos hacer una gestión, ¿no? Yo personalmente utilizo un sistema que es el Sistedén, muy bueno, de un odontólogo peruano, el doctor Eduardo Sánchez, y que me ha dado muchos resultados y que yo presiono un botón y sé cuántos pacientes ahora en agosto necesitan hacerse su limpieza. Hola amigo, buenas noches. Soy el doctor Wenceslao Pesoria. Pongo Vamos a botón, hablar de algunas se diferencias imprime y entre el le doy a la dentista recepcionista para exitoso que y el llame a los dentista pacientes clásico. para confirmar las citas. Esa es Nosotros una somos de las en el tantas Perú ventajas que 38.000 y te tantos da un dentistas. software o un programa Somos estas bolitas blancas de que están poder acá. almacenar la Sin información embargo, de los pacientes. nosotros no podemos ser Bien, iguales espero a que los les demás haya dentistas. porque si no Debido a los estos consejos, pacientes, estos tips, nosotros siempre se realizamos podrían atender cursos, con cualquier conferencias, dentista. full day Lo que nosotros o tenemos que hacer virtuales, es diferenciarnos, los ser esta recomiendo bolita roja mucho, nos pueden encontrar por la cual los pacientes nos en buscan Centro de por algo Innovación Dental, específico, una página en por un Facebook, valor o si no, mi agregado, correo por una personal, característica marceloquispe@hotmail.com, especial, para darle los tips y Entonces, para lo que nosotros tenemos cambiar que hacer es definitivamente diferenciación. el Nosotros en sentido el Centro de Innovación de Dental, nuestro esta es nuestra consultorio. página Si a mí web, me dice siempre que encontrar encontró la nuestra página página de de Facebook. Facebook, sí doctor, Damos sí algunos encontramos, consejos, ¿no? Ahí damos es algunas simplemente opiniones, ordenarnos, algunos trabajar tips adecuadamente, sobre tener el una dentista planificación y clásico y el dentista hacer que todo exitoso. el consultorio Por trabaje ejemplo, un dentista adecuadamente. clásico es aquel Los que no se esperamos en una capacita, nueva se oportunidad. encierra en Nos sus cuatro vemos. paredes y sigue haciendo siempre lo mismo. Un dentista exitoso es aquel que se capacita constantemente, busca nuevos procedimientos, nuevas técnicas, nuevos materiales, ¿no? Nuevos equipos que le permitan realizar mejor su trabajo de acuerdo a la exigencia de los pacientes. También nosotros tenemos, entre otras características de dentista clásico y dentista exitoso, al dentista clásico dice que los pacientes no tienen cultura de salud bucal, ¿no? Escucho muchos colegas que dicen, no, el problema es que los pacientes tienen caries, tienen que hacerse tratamientos odontológicos, pero no se hacen, porque no tienen cultura odontológica, ¿no? Yo me pregunto, ¿de quién es la responsabilidad que una persona, un ciudadano, ¿no? tenga cultura odontológica? ¿De la madre, de la maestra o del odontólogo? Definitivamente del odontólogo,
porque es aquel responsable de enseñarle las diferentes técnicas de prevención, informarle sobre la importancia de tener una salud óptima bucal. Entonces, no le echemos la culpa a los pacientes del problema que nosotros creamos. Si seguimos nosotros captando pacientes y solamente le hacemos lo urgente, lo necesario, es decir, solamente procedimientos y no hacemos prevención, no nos quejemos de que los pacientes no tengan esta cultura odontológica, ¿no? Un dentista exitoso educa sobre salud bucal a sus pacientes. Si educamos a nuestros pacientes sobre salud bucal, pues obviamente los pacientes tendrán cultura odontológica y, por supuesto, se realizarán los tratamientos adecuados para tener una salud bucal. El dentista clásico solo atiende pacientes recomendados. En cambio, un dentista exitoso tiene 5 pacientes nuevos a la semana. Siempre escucho en los diferentes cursos o full day o conferencias que realizo en todo el Perú que los colegas mencionan que ellos solamente trabajan con pacientes recomendados. Las estadísticas refieren que los pacientes recomendados más o menos representan el 60% de todos los pacientes, ¿no? Entonces, nosotros, si trabajamos solamente con pacientes recomendados, estaríamos trabajando máximo con el 60% de lo que podríamos trabajar. Y no, por ejemplo, trabajaríamos con un 40% que estaría representado por los pacientes nuevos, por los pacientes que vienen por los volantes, por los pacientes que vienen por las redes sociales, por los pacientes que vienen por el letrero, por los pacientes que vienen por los convenios, ¿no? Es decir, los pacientes nuevos, que es nuestro indicador de crecimiento del consultorio, son los que van a sustentar el crecimiento de nuestro consultorio. Si tienes muchos pacientes nuevos, significa que tu consultorio está creciendo. Si tienes pocos pacientes nuevos, significa que tu consultorio está al mismo nivel o en todo caso bajando. Eso es una diferencia sustancial entre un dentista exitoso y un dentista clásico. El dentista clásico es todista, hace de todo, ¿no? Es lo que veo que siempre sucede, ¿no? Nosotros los odontólogos, lo que buscamos hacer es todos los tratamientos, ¿no? Estudiamos todo y hacemos de todo un poco, como se llama, ¿sí? Sin embargo, las tendencias en salud general implica la especialización y la superespecialización. Veamos en la medicina, ¿cuánto cobrará, por ejemplo, un médico general? No sé, 30 soles. ¿Cuánto cobrará un médico especialista? 50, 60, 70 soles. ¿Cuánto cobrará un médico superespecialista? Cobrará 150, 200 soles. Es decir, la tendencia en salud general es la especialización. En cambio, nosotros los dentistas lo que queremos hacer es el todismo, hacer de todo un poco, ¿no? Si vamos a hacer 55.000 dentistas, que está pronosticado que seamos para el 2021, ¿qué dentista sobresaldrá? ¿Los dentistas que hacen de todo un poco o los dentistas que hacen especialidad? ¿Sí? El trabajar con especialistas, el hacer especialidad es un punto favorable para considerarse un dentista exitoso. Los pacientes te deben por tratamiento terminado. Es clásico un dentista que, por ejemplo, viene el paciente, le vamos a entregar la prótesis y el paciente te deja 100 soles cuando te debe 300. Y te dice, doctor, mañana vengo y le cancelo. Y nosotros le entregamos la prótesis, le instalamos la prótesis, cementamos el puente. Esto definitivamente lo veo muy seguido. El problema es que no sabemos cobrar, ¿no? Tenemos vergüenza de cobrar. Y si queremos realizar un trabajo en un consultorio dental exitoso, tenemos que saber cobrar. Puedes cobrarle antes, puedes cobrarle después, pero cuando le hagas una pregunta al paciente, no hay que preguntarle cuántas curaciones te vas a hacer. El paciente dirá, doctor, hágame todo.
y te dejará 50 soles. La pregunta que tenemos que hacerles, ¿cuánto vas a abonar en esta cita? Ah, doctor, voy a dejar 50, 100, 100, lo que sea. En base a lo que abona, es lo que uno va a realizar el tratamiento. Pero si nosotros le decimos, sí, vamos a ir, ¿cuántas curaciones quieres que te haga? Pues los pacientes te dirán, todas. ¿Te instaláramos tu puente? Sí, doctor, instámelo, no hay problema. Total, el dinero es, después veremos. No es así. Tenemos que ser nosotros muy concretos y muy correctos en definitivamente hacer un sistema de cobranza que sea adecuado para poder tener definitivamente un buen trabajo. Otra diferencia entre el dentista clásico y exitoso tenemos que el dentista clásico abre el consultorio y espera que los pacientes lleguen por sí solos, ¿no? Yo abro mi consultorio y espero y no realizo nada, ¿sí? Me mantengo pasivo. En cambio, existe otro tipo de dentistas o consultorios que abren el consultorio y llama a sus pacientes para confirmar la cita, para hablarle sobre promociones, para informarle, para saludarle, etc. Entonces, si queremos más pacientes, tenemos que ser activos, tenemos que llamar a los pacientes para poder confirmar citas. ¿Cuánto de las citas que tenemos con los pacientes asisten los pacientes? Algunas sí, algunas no, ¿no? Pero yo les sugiero que si ustedes llaman a los pacientes, su personal los llama a los pacientes van a asistir a la cita, porque hay ya una relación ya contractual, ¿sí? Dentista exitoso es el que llama a los pacientes y hace que los pacientes cumplan su cita. Otra diferencia es que el dentista clásico trabaja sin asistenta. Conozco muchos dentistas, muchos colegas que no trabajan con asistenta, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con una asistenta? La ventaja es trabajar más rápido, ¿sí? Y mejor. ¿Por qué? Porque tú, al utilizar una asistenta que te va a estar preparando los cementos, que te va a asistir con el instrumental, asistir con una serie de elementos, te permite a ti, ¿no?, poder trabajar más adecuadamente la parte clínica y la asistenta te va a ayudar a mejorar el proceso, trabajar mucho más rápido y mejor, ¿sí? Y por supuesto, si trabajas más rápido y mejor, vas a poder atender más pacientes. La recepcionista también es un apoyo importante porque es la persona que se va a encargar de establecer tu agenda de citas y de llenarte de pacientes en los horarios que se requieren, ¿sí? Yo a veces veo a los colegas que digo, ¿cómo terminarán todo el día después de trabajar todo el día sin un asistente? Terminarán súper cansados, realizando pocos procedimientos y trabajando con pocos pacientes. ¿Cuál es el volante adecuado? ¿No? Es lo que siempre me preguntan los colegas. Miren, un volante en la cual tú colocas precios o eres específico en ese tema, pues definitivamente no tiene mucho efecto porque a la gente no le gusta que le vendan, ¿no? En cambio, si ese es un volante con consejos, es decir, le estás dando consejos a los pacientes sobre sellantes, sobre prevención, sobre qué es una endodoncia, es decir, algo que le sirva al paciente, lo recibirá y como es un consejo lo guardará para dárselo a su familia. El mejor volante es aquel que no colocas precios, sino colocas consejos, es decir, que te vendes como un excelente profesional. Sabemos cuántas historias tenemos, sabemos cuántos pacientes activos tenemos, ¿no? Un dentista clásico es aquel que no sabe cuántos pacientes tiene, tiene las historias y no sabe cuántos pacientes tiene. Ese es un grave error, ¿no? Es decir, realmente, las historias que tenemos, ¿no?, es una mina de oro. ¿Cuántos pacientes podríamos recuperar de estos antiguos que no regresan? Simplemente revisando historias, almacenándolas, colocándolas en un software, colocándolas en Excel, de tal forma que podemos hacer una gestión, ¿no? Yo personalmente utilizo un sistema que es el Sistedén, muy bueno, de un odontólogo peruano, el doctor Eduardo Sánchez, y que me ha dado muchos resultados y que yo
presiono un botón y sé cuántos pacientes ahora en agosto necesitan hacerse su limpieza. Es increíble. Pongo el botón, se imprime y le doy a la recepcionista para que llame a los pacientes para confirmar las citas. Esa es una de las tantas ventajas que te dan un software o un programa de poder almacenar la información de los pacientes. Bien, espero que les haya servido estos consejos, estos tips. Nosotros siempre realizamos cursos, conferencias, full day o virtuales. Los recomiendo mucho. Nos pueden encontrar en Centro de Innovación Dental, una página en Facebook, o si no, mi correo personal, wenceslauquispe@gmail.com, para darle los tips y para cambiar definitivamente el sentido de nuestro consultorio. Si alguien me dice siempre, ¿encontró la fórmula del éxito? Sí, doctor, sí encontramos. ¿No? Ahí es simplemente ordenarnos, trabajar adecuadamente, tener una planificación y hacer que todo el consultorio trabaje adecuadamente. Los esperamos en una nueva oportunidad. Nos vemos.